Vamos a tratar de dejar para el día jueves, por lo menos para repasar, para ver si tienen dudas con algún tema, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, y vamos a ver las anemias. En la diapo de infección. No, pero Las anemias en el embarazo ubican a la paciente, por supuesto, también, como las infecciones urinarias, en el grupo de embarazo de alto riesgo. Entonces, es importante, en primer lugar, tener en cuenta que debemos prevenir una anemia en el embarazo. ¿Y cómo la prevenimos? Con la fisioterapia que venimos diciendo a lo largo de la cursada, que debe ser precoz, temprana, para poder mantener los depósitos maternos ante la demanda del feto, ¿verdad? Entonces, si nosotros no cumplimos con la fisioterapia o la paciente no cumple con ella, vamos a estar, por supuesto, en esta patología, las anemias. Bueno, conocemos, sabemos, lo hemos visto en esta cursada, de que existe, ¿sí?, en el embarazo un aumento del volumen sanguíneo a expensas del volumen plasmático en detrimento del volumen globular, ¿sí?, produciéndose así una hemodilución que se manifiesta por la disminución de la hemoglobina, cuyo valor normal en el embarazo es de 11 gramos por ciento, ¿sí?, y 33 el hematocrito. A esta anemia, y es pregunta de examen, se la denomina anemia fisiológica. También venimos diciendo a lo largo de la cursada que el embarazo es una fuente muy importante de pérdida de hierro y aumenta las necesidades del organismo de compensar tal pérdida. Para la madre, la principal pérdida de hierro proviene de hierro transferido al feto por difusión a través de la placenta. Por lo tanto, se impone la ferroterapia prácticamente desde el primer control prenatal. Las anemias las vamos a clasificar, y eso van a ir anotando para que vayan haciendo como un cuadro sinóptico. En primer lugar, en anemias asociadas con el embarazo. Acá vamos a tener 5 tipos de anemias. Una es la anemia ferropénica, que es la más frecuente. Esta carencia de hierro depende de la ingesta del hierro, por supuesto, del aumento también de los requerimientos del feto, de los defectos de absorción, de las hemorragias que sufre la embarazada en los distintos estadios del embarazo y, por supuesto, de la ferropenia preexistente. ¿Sí? Esa sería una de las anemias asociadas al embarazo, que es la más frecuente. Luego están las anemias por carencia de ácido fólico. Esta carencia de ácido fólico ocasiona la llamada anemia megaloblástica, ¿sí? Y generalmente es por carencia alimentaria, ¿sí?, la causa de este tipo de anemia en el embarazo. En tercer lugar están las anemias por carencia de vitamina B12. El déficit de esta vitamina generalmente ocurre por carencia alimentaria o por síndromes de absorción defectuosa. Es así que el hierro aportado a la madre debe ser un complejo vitamínico que, además del hierro, tenga ácido fólico y vitamina B12. En cuarto lugar están las anemias por carencia de vitamina C. El déficit en el embarazo de esta vitamina se debe a cuadros infecciosos, como por ejemplo los urinarios, que son frecuentes en el embarazo. Y la quinta anemia asociada al embarazo es la anemia por carencias proteicas, generalmente por trastornos nutricionales, que se combinan con la del déficit de hierro. En segundo lugar,
tenemos las anemias dependientes del embarazo, y aquí tenemos 3 tipos de anemias. Una es la anemia de la gestación, por un déficit del metabolismo de la vitamina B12, que va a producir una anemia hipercrómica y macrocítica, ¿sí? La segunda es la anemia pernicioide gravídica, que es transitoria y cesa o desaparece con la terminación del embarazo, y es por una deficiente absorción de vitamina B12 a nivel de la mucosa gástrica. Y en tercer lugar, de las anemias dependientes del embarazo, estaría la anemia hiperplástica del embarazo. Nunca la vi, es rara, y el tratamiento es la transfusión de sangre. Y luego está, en tercer lugar, las anemias coincidentes con el embarazo. Y aquí tenemos la anemia hemolítica de la gestación, generalmente asociada generalmente a cuadros patológicos como es la hipertensión, un cuadro grave de hipertensión. Y también tenemos anemias como las anemias de células falciformes, la talasemia, que suelen agravarse en la gestación. Dentro de las anemias coincidentes con el embarazo también está la leucemia, en donde la asociación de leucemia y embarazo es rara. Generalmente la leucemia puede presentarse en los últimos meses del embarazo, porque si lo hace en el primer trimestre generalmente conduce al aborto. Y además el tratamiento de la leucemia durante el embarazo realmente es un problema de ética y de problema muy delicado de resolver. La leucemia mieloide, que es rara y que el embarazo puede influir desfavorablemente transformando a esta leucemia en una leucemia de tipo aguda. La enfermedad de Hodgkin también genera una anemia coincidente con el embarazo. Aquí el predominio de esta enfermedad es justo en la edad reproductiva, entre los 15 y los 30 años. Tiene frecuentes y prolongadas remisiones, y la curación del 90% de las pacientes favorece su asociación con el embarazo. El embarazo, mientras realiza tratamiento para esta enfermedad, aumenta el riesgo de malformaciones embriofetales y además, por lo que sé en realidad por esta asociación, es que se prohíbe o se contraindica el embarazo, por lo que la contracepción, mientras dure el tratamiento, debe ser prolongada. Vi un solo caso de enfermedad de Hodgkin y embarazo. Por supuesto, llevaba un tiempo largo la paciente en remisión, se embarazó y, por supuesto, primero perdió su embarazo y luego falleció la paciente. Hace muchísimos años. Otra de las anemias coincidentes con el embarazo es la púrpura trombocitopénica. La forma idiopática de esta enfermedad es una rara complicación del embarazo. La prematurez es la causa principal de muerte fetal, y la embarazada generalmente es monitorizada muy cuidadosamente en la gestación. La esplenectomía se puede hacer durante el embarazo, es un método terapéutico óptimo. La prednisona y otros corticoides se pueden usar en el embarazo, y generalmente la vía de terminación es por la vía vaginal, pues la cesárea puede originar hemorragias graves. Bien, hemos terminado ahí y vamos a ir a enfermedad hemolítica neonatal. Profe, disculpe una pregunta. Escucho. La anemia hemolítica en la gestación dijo que estaba asociada a cuadros de hipertensión. Es lo más común que vemos nosotros, es la anemia hemolítica asociada a cuadros graves de hipertensión, como es, por ejemplo, el HEP, el síndrome del HEP. Ah, bien. ¿Y contracepción qué significaba? Es un método anticonceptivo prolongado. Bien, muchas gracias. Contracepción. Gracias, profe. Mi hermana me dijo que
Sí, porque igual que ya tengo Bien, más rústica. vamos a ver enfermedad hemolítica feto neonatal. Más lindo los bordes. Bien, es una patología que padece tanto el feto como el recién nacido. ¿Sí? Es de características inmunológicas porque resulta de una isoinmunización materna a factores antigénicos presentes en los eritrocitos del feto. El feto sufre en esta enfermedad un proceso de hemólisis provocado por un anticuerpo que produce la madre y que pasa a la circulación fetal durante el embarazo a través de la placenta. Este anticuerpo aparece como consecuencia de una reacción del sistema inmunitario materno ante un antígeno extraño que proviene del glóbulo rojo fetal y que a su vez heredó del padre. Cuando la madre produce anticuerpos, decimos que está sensibilizada y las causas pueden ser obstétricas o de otro tipo. ¿Sí? De las causas obstétricas que pueden sensibilizar a la madre, que pueden generar la producción de anticuerpos por parte de la madre en respuesta a este factor antigénico localizado en la superficie del glóbulo rojo fetal, son el embarazo, el parto, el aborto, el embarazo ectópico. Y otras causas pueden ser, por ejemplo, transfusiones incompatibles. Hay esa bolsa gigante que está arriba. La sensibilización aquí, mira, de la madre ahí abajo ocurre cuando, por alguna de estas razones que hemos explicado, ¿sí? Pasan glóbulos rojos fetales a la circulación materna a través de la placenta, porque la paciente sufre una amenaza de aborto o le van a realizar o están realizando una amniocentesis o está pariendo por alguna vía o hay un desprendimiento de placenta por alguna razón o hay una placenta previa que está sangrando o en el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, en el aborto o en los embarazos ectópicos. ¿Sí? Entonces ahí pasan glóbulos rojos fetales con ahí pasan glóbulos rojos fetales con el antígeno en la superficie de estos glóbulos rojos fetales que heredó, por supuesto, el feto del padre y que genera en la madre la producción de anticuerpos contra ese antígeno. Es importante interrogar a la paciente sobre estos antecedentes porque el embrión a los 30 días ya tiene capacidad antigénica. La incompatibilidad sanguínea feto-materna se puede deber a cualquiera de los antígenos presentes en la superficie de los glóbulos rojos fetales, pero el más frecuente es el factor RH y de estos el RH0 o D, que es el principal responsable de esta enfermedad. El factor RH es dominante, por ello, en una pareja incompatible, se debe determinar si el hombre es homo o heterocigota para poder establecer el futuro riesgo de una familia. Existen 4 tipos de inmunoglobulina G. De esas inmunoglobulinas, estas 4 inmunoglobulinas, nos interesan la inmunoglobulina 1 y la inmunoglobulina 3. La inmunoglobulina 1 comienza su pasaje transplacentario alrededor de la semana 18. No tiene alto poder hemolítico, pero se acumula en el feto porque tiene una vida media de 21 días, siendo por este motivo la causante de los casos más graves de enfermedad hemolítica y de muertes fetales en el feto. En cambio, la inmunoglobulina 3 es de alto poder hemolítico, recién atraviesa la placenta a las 28 semanas, tiene una vida media más corta, no se acumula en el feto y le otorga una mayor sobrevida, pero es el causante de severas hemólisis postnatales. El anticuerpo materno suele ser una mezcla de ambas globulinas y la afectación feto-neonatal va a depender del predominio de una o de otra.
La investigación de los anticuerpos se realiza con la prueba de Kunz, que tiene dos formas. Un método indirecto, que se realiza en la sangre materna, y un método directo, que se realiza en el recién nacido. Entre las semanas 15 y 17 se solicita la primera Kunz indirecta. Si es positiva, ¿sí? Si esta da positiva, que indica que la madre está sensibilizada, se debe efectuar la titulación de la Kunz indirecta para determinar la cantidad de anticuerpos circulantes en la madre y también un análisis del tipo de IgG presente. ¿Sí? A toda paciente sensibilizada se le practicará controles estrictos según normas, ecografías precoces y periódicas, control cuantitativo cada 2 semanas de los anticuerpos y estudios del líquido amniótico cuando los títulos de anticuerpos o de la Kunz indirecta sea 1 en 32 o superior, estudios fetales periódicos. Antes de entrar al gráfico de Lille y su interpretación, debemos decir que las condiciones para que esta enfermedad se produzca son que la madre sea RH negativa, ¿sí? Padre RH positivo, ¿sí? Y que el feto sea RH positivo, y que el feto como el padre. Entonces, en algún momento de la gestación y por alguna causa, los glóbulos rojos fetales pasan, se mezcla la sangre fetal con la materna y ocurre la generación de anticuerpos por parte de la madre. Por supuesto, en el primer embarazo, este feto no le va a suceder nada, porque aquí se generan los anticuerpos. Y la madre se sensibiliza. En el segundo embarazo ya tiene los anticuerpos anti-RH y si vuelve a embarazarse de un feto RH positivo, ahí sucede la reacción de estos anticuerpos contra el RH fetal y ocurre la enfermedad hemolítica. Entonces, lo que se hace es controlar entonces si la madre da positiva, Kunz positiva, Kunz indirecta positiva, se titula los anticuerpos y se realiza un análisis de la inmunoglobulina G circular. Y, por supuesto, pasa a controles estrictos, ¿sí? Y se estudia el líquido amniótico si la titulación de Kunz sobrepasa un cierto nivel que es 1 en 32 o superior. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la espectrofotometría del líquido amniótico que se extrae por amniocentesis y que va a permitir predecir la severidad de la afectación fetal a través de la espectrofotometría de la bilirrubina contenida en el líquido amniótico. Y esta bilirrubina contenida en el líquido amniótico va a estar directamente relacionada con la gravedad de la enfermedad hemolítica. El líquido amniótico para el estudio entonces lo extraemos a través de la amniocentesis luego de cumplidas 27 semanas y se realiza la espectrofotometría y la interpretación de la lectura obtenida se hace por el método de Lille. Entonces, se extrae el líquido amniótico, se hace la espectrofotometría de la bilirrubina contenida y luego se traspola al gráfico de Lille. Entonces, ¿qué es el gráfico de Lille? Relaciona el valor obtenido de la espectrofotometría con las semanas de gestación del embarazo en estudio y de acuerdo a la zona en que nos hallemos, la interpretación va a variar y también la conducta obstétrica. Entonces, aquí tenemos las semanas de gestación y acá la espectrofotometría, ¿sí? Los resultados de espectrofotometría. De acuerdo a la edad gestacional y al valor de la espectrofotometría, se
hace las coordenadas y puede caer en una zona, ¿sí?, de daños leves, una zona de daños moderados, una zona de daño grave o una zona de daño muy grave. Entonces, si cae en la zona baja, ¿sí?, indica que el feto no está afectado o bien tiene una hemólisis leve. Entonces el estudio se va a volver a repetir en 3 semanas. Es decir, en 3 semanas le vuelven a hacer una amniocentesis, se vuelve a hacer la espectrofotometría y se traspola al gráfico de Miller. Si en algún momento de la gestación, ya tenemos 27 semanas, o sea que falta poco para la culminación, pero si cae en zona media-baja, ahí ya la afectación fetal es entre leve y moderada y el estudio se va a repetir cada 2 semanas. Si cae en la zona media-alta, hay una afectación moderada de riesgo. Este estudio se va a repetir cada 7 días y si se mantiene en la zona media-alta, se espera la maduración del pulmón fetal y se finaliza el embarazo. Si cae en la zona alta, indica una afección grave con riesgo inminente, de muerte inminente, y si la paciente tiene una edad gestacional de 32 semanas o más, con maduración pulmonar suficiente, se interrumpe el embarazo. Y si es menor a 32 semanas, se puede realizar una transfusión intrauterina. Para la transfusión intrauterina, los criterios de aplicación de esta transfusión son entre 29 y 31 semanas y en la zona alta del gráfico de Liley, y entre 20 y 28 semanas con antecedentes de enfermedad hemolítica grave y con signos inmunohematológicos de hipersensibilización y con valores sucesivos de espectrofotometría en aumento o flujo por la vena umbilical por velocimetría Doppler. La transfusión intrauterina es la inyección de glóbulos rojos en la cavidad peritoneal fetal para que luego desde allí por vía linfática pasen a la circulación general del feto. La sangre que se inyecta siempre es del grupo 0 RH negativo, de por lo menos 48 horas de obtenida y no centrifugada, sino sedimentada. El hematocrito de la sangre inyectada tiene que ser del 70 al 90% y la cantidad va a depender de la edad gestacional del feto. La transfusión intrauterina también se realiza a través de cordocentesis, que consiste en canalizar los vasos umbilicales y con la ayuda de la ecografía inyectar los glóbulos rojos. También se hace la prevención de la inmunización inyectando por vía intramuscular la inmunoglobulina anti-RO o D dentro de las 72 horas del parto, aborto o de embarazo ectópico, ¿sí?, para la prevención de la sensibilización de la madre. Para esta prevención se deben cumplir con las siguientes normas. De la madre que sea RH negativa y que tenga una prueba de Coombs negativa. Y del recién nacido que sea RH positivo y que tenga una Coombs directa negativa. Entonces se puede vacunar a la madre y prevenir para el siguiente embarazo la sensibilización si en el siguiente embarazo vuelve a tener un feto RH positivo y vuelve a haber mezcla de sangre fetal con materna. La inmunización profiláctica con inmunoglobulina anti-B se hace durante el embarazo si el padre es RH positivo, ¿sí?, aplicando inmunoglobulina a las 28 semanas de gestación y luego repetir luego del parto si el feto es RH positivo. ¿Sí? En caso de que sea RH negativo, como la madre no se vacuna porque no se ha generado, ¿sí?, una amenaza de aborto, no se ha sensibilizado, si es RH negativa, la madre y el feto no se tiene que vacunar a la madre, pero la vacunación RH, la vacunación de inmunoglobulina anti-B se hace siempre preventivamente a las 28 semanas con la condición de que la madre tenga una Coombs indirecta negativa.
En caso de una biopsia de vellosidades coriónicas, también debe aplicarse la inmunoglobulina anti-D. En caso de hemorragia transplacentaria durante el embarazo, también debe colocarse la inmunoglobulina anti-D, ¿sí? Valorar el riesgo-beneficio de continuar la gestación con una hemorragia transplacentaria. En el posparto también se aplica si el feto es RH positivo dentro de las 72 horas siguientes. Tiene embarazo, mola y embarazo ectópico, si la paciente, la pareja de la paciente RH negativa es positivo o se desconoce, en el caso de que se desconozca el grupo de la pareja, también se coloca el RH, la inmunoglobulina anti-D. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos conocer si el grupo el factor de RH del producto de la concepción, entonces, ante la duda, se coloca la vacuna anti-D, la inmunoglobulina anti-D, a toda paciente que esté cursando un aborto, mola o un embarazo ectópico. Entonces, ¿por qué aprendemos enfermedad hemolítica? En realidad, lo que se les va a preguntar más que nada es un casito clínico, ¿cierto? En donde sepamos, por supuesto, estas afirmaciones que tenemos acá, ¿no es cierto? Si tenemos una madre RH negativa, padre RH positivo, feto RH negativo, ¿se vacuna o no se vacuna? No se vacuna a la madre, no se le coloca la inmunoglobulina anti-D. En el caso que la madre sea RH negativa, padre RH positivo, con feto RH positivo, ya recién nacido, en realidad RH positivo, ahí es donde podemos saber el grupo del pacientito, entonces la madre sí se vacuna. Es decir, cuando nosotros tenemos una paciente que es RH negativa, con CUNS indirecta negativa, debemos, una vez que nace el feto, debemos preguntar el grupo del recién nacido de RH para poder indicar la inmunoglobulina anti-D, que podemos hacerlo eficientemente hasta las 72 horas del nacimiento. Y por supuesto está la profilaxis para la inmunoglobulina anti-D para una mamá de RH negativa que está cursando su embarazo con, por supuesto, CUNS indirecta negativa, porque se cree que a partir de esas semanas del último trimestre puede haber alguna ruptura de vasos placentarios que pueden hacer que se mezcle la sangre fetal con la materna y generar así la madre anticuerpos contra ese antígeno RH ubicado en la superficie del glóbulo rojo. Entonces, más que nada se va a preguntar en el examen final casitos clínicos o, bueno, desarrollo de esta enfermedad, que es una enfermedad que, por supuesto, tiene alta mortalidad fetal y que hay que tener muy en cuenta. Bien. Y bueno, en general, ¿cierto? Tener que transfundir al feto que ya recién nacido, la colocación del feto en luz ultravioleta para digamos, mejorar la hiperbilirubinemia, ¿no? Y bueno, en general, ¿no? Fetos muertos por esta enfermedad, por hemólisis grave que lleva a la muerte al feto. Muy bien. Y nos va a quedar para el miércoles operación cesárea nada más. Y el jueves vamos a hacer repaso. ¿Les parece? El miércoles nos van a decir que quieren repasar, repasamos un poco ahí y otro poco el jueves. ¿Les parece? Bueno, doctor. Perfecto. Muy bien, ha sido cortito. Doctora, disculpe, yo le quería hacer una pregunta. El tema de la distribución del examen y todo eso, ¿se va a cargar a la plataforma virtual? Primero se tienen que inscribir. No va a haber distribución, todos se presentan el mismo día y de acuerdo a cómo se desarrolla el examen, ahí se distribuirá, no hay distribución.
tomamos Ah, bien. todos. Es de a uno. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Muy bien. Chao, nos vemos el miércoles. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Se cae. Risa cuando le dice así. Sí.